Sean todos bienvenidos a este repaso de lección de escuela sabática. La lección de esta semana lleva por título Satanás, un enemigo derrotado. La primera parte del Apocalipsis, los capítulos 1 al 11, esboza los eventos mundiales que suceden entre el siglo I y el tiempo del fin. Su segunda mitad, los capítulos 12 al 22, tratan principalmente sobre el tiempo del fin y los eventos que conducen a la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 12 describe una nueva visión que inicia la porción escatológica del libro. Este capítulo nos muestra el desarrollo histórico del gran conflicto entre Cristo y Satanás y a la vez intenta brindarle al pueblo de Dios la seguridad que Satanás no triunfará. También es una advertencia sobre la guerra encarnizada que el diablo está decidido a emprender en contra de la iglesia remanente en los últimos días. Sin embargo, no debemos de temer, porque Cristo ya ha vencido al diablo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Por lo tanto, la única esperanza y fuente de poder para vencer se encuentra en nuestro Señor. En Apocalipsis capítulo 12 encontramos 4 personajes. ¿Quiénes son estos personajes? Número 1, la mujer. Número 2, el dragón. Número 3, el hijo. Número 4, el resto de la descendencia de la mujer o el remanente. Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿qué gran señal observó Juan en el cielo? El pasaje en cuestión nos dice lo siguiente: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La pregunta es, ¿a quién representa esta mujer? En las Escrituras, el símbolo de una mujer pura es utilizado para representar a la Iglesia de Cristo. En 2 Corintios, el capítulo 11, versículo 2, encontramos lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El sol, el cual viste a la mujer, es una representación de la justicia de Cristo. Esto lo podemos encontrar en Malaquías capítulo 4, versículo 2. La luna, que refleja la luz del sol, podría simbolizar el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, el cual reflejaba la obra de Jesús. Las 12 estrellas de la corona de la mujer representan en primera instancia a las 12 tribus de Israel como base del judaísmo y en segunda instancia a los 12 apóstoles como base del cristianismo. Para defender el culto mariano, el catolicismo sostiene que la mujer de Apocalipsis capítulo 12 es María. Sin embargo, existen algunos detalles que no cuadran con esta postura. Por ejemplo, después del nacimiento de Jesús, María huyó a Egipto. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 14, mientras que la mujer de Apocalipsis capítulo 12 huyó al desierto. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. También podemos notar que María huía con el niño y con José su marido, mientras que la mujer de Apocalipsis 12 huía sola porque el hijo que había dado a luz ya había sido arrebatado por Dios. Si la mujer de Apocalipsis 12 es María, entonces los católicos deben de desechar el dogma de su virginidad perpetua, pues las escrituras nos dicen que el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Como verás, estas inconsistencias nos muestran que la mujer de Apocalipsis 12 no puede ser María. Esta mujer, sin duda alguna, representa a la iglesia verdadera de Dios. Según Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4, ¿qué otra señal observó Juan en el cielo? El pasaje en cuestión declara lo siguiente: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón
se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como éste naciese. La pregunta es, ¿a quién representa el dragón? Según el profeta, el dragón es una representación de Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, Juan declara lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, dice que su cola arrastró a 1/3 de las estrellas del cielo a la tierra. Antes de ser expulsado del cielo, Satanás pudo engañar a 1/3 de los ángeles. Estos ángeles caídos son los demonios que ayudan al diablo en su obra de maldad en este mundo. El símbolo del dragón no solamente representa a Satanás, sino también al poder político que él utilizó para intentar matar a Jesús inmediatamente después de su nacimiento, es decir, a la Roma imperial. Es interesante notar que el dragón de Apocalipsis 12, al igual que el imperio romano que es descrito en Daniel 7, bajo la figura de una bestia indescriptible, tiene 10 cuernos. Elena de White, en relación a la doble identidad del dragón, escribió lo siguiente en el libro El conflicto de los siglos, página 434. La hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. Las 7 cabezas del dragón, según el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 823, representan los poderes políticos que han fomentado la causa del dragón y por medio de los cuales éste ha ejercido su poder perseguidor. Los 10 cuernos que tiene el dragón representan a las 10 tribus bárbaras que apoyaban al papado y que finalmente derribaron al Imperio Romano. Estas tribus después se convirtieron en las naciones de la Europa moderna. En los últimos días, estos 10 cuernos representan a todas las naciones del mundo unidas en coalición del fin, que apoyarán a Babilonia la Grande en su guerra contra el pueblo de Dios. ¿Qué otro personaje menciona Juan en la visión de Apocalipsis capítulo 12? El versículo 5 de dicho capítulo nos dice: y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿A quién representa el hijo? Sin duda alguna, el hijo es Cristo. El salmista David escribió que el Mesías quebrantaría las naciones y los confines de la tierra con vara de hierro. Salmos capítulo 2, versículo 9. La Biblia nos dice que Cristo ascendió, venció a la muerte y se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esto confirma las siguientes palabras del profeta: su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. En Apocalipsis capítulo 12 encontramos también las guerras y las derrotas que sufrió el dragón. ¿Cuántas veces fue expulsado y derrotado Satanás del cielo? Apocalipsis capítulo 12 nos muestra la respuesta a esa pregunta. Este capítulo menciona 2 expulsiones de Satanás del cielo. La primera de ellas es la expulsión del cielo en edades pasadas antes de la creación de este mundo. Apocalipsis 12, 7 y 8 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Satanás
fue expulsado del cielo al comienzo del gran conflicto, cuando se rebeló contra el gobierno de Dios e intentó arrebatarle el trono y ser semejante al Altísimo. La segunda expulsión aconteció cuando Cristo fue crucificado. Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10 declara lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. A pesar de que fue expulsado por su rebelión en el cielo, Satanás tenía acceso a los recintos celestiales como príncipe de este mundo. Esto lo podemos ver en el relato del libro de Job, cuando un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job capítulo 1, versículo 6. Sin embargo, su expulsión definitiva ocurrió en la cruz, tal y como lo declaró nuestro Señor en Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Elena de White escribió lo siguiente en relación a la expulsión definitiva de Satanás del cielo en el libro El deseado de todas las gentes, página 709. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acercar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo, de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación del pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Otra cita en sus escritos que confirma más claramente esta expulsión la encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 985, la cual declara lo siguiente: la expulsión del cielo de Satanás como acusador de sus hermanos fue llevada a cabo por la gran obra de Cristo al dar su vida. ¿Qué ataque hizo Satanás una vez que él fue expulsado definitivamente del cielo? Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 declara lo siguiente: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Cuánto tiempo duró este ataque? Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 y 14 declara lo siguiente: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustentasen por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. El periodo de la persecución contra la mujer se menciona 2 veces en Apocalipsis capítulo 12, a través de las expresiones 1260 días y un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Ambos periodos se refieren a la hegemonía del cuerno pequeño, mencionada en Daniel capítulo 7, versículo 25. Debemos de recordar que en la Biblia los días proféticos simbolizan años. El momento histórico que se ajusta a este periodo profético es la época del 538 al 1798, cuando la Iglesia Católica Romana, con la suma del poder eclesiástico y civil, dominó el mundo occidental hasta que el general napoleónico Berthier le puso fin al poder opresor de Roma, al menos temporalmente. Fue en esa época
cuando los cristianos se vieron obligados a elegir entre renunciar a su integridad y aceptar las ceremonias y el culto católico, o pasarse la vida en las mazmorras o morir en el potro, entre rejas o víctimas del hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas capítulo 21, versículos 16 y 17. La persecución se desató sobre los fieles con mayor furia que antes, y el mundo se convirtió en un vasto campo de batalla. Por cientos de años, la Iglesia de Cristo encontró refugio, escondiéndose y en la oscuridad. Así dice el profeta: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustentasen por 1260 días. Esta cita la encontramos en el libro La Historia de la Redención, página 347. ¿Cuál es el instrumento que Dios utilizó para ayudar a la mujer? El versículo 16 de Apocalipsis 12 nos dice: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra amiga que traga las aguas y salva a la mujer, brindándole un refugio seguro y libertad religiosa, representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Tal y como veremos en la próxima semana, Juan ve simbolizada a esta nación en la segunda parte de Apocalipsis capítulo 13 como una bestia que subía de la tierra. Por su parte, el profeta Daniel también se refirió a esta nación como la tierra gloriosa. Daniel capítulo 11, versículo 41. ¿A quién atacó Satanás después de los 1260 años? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 declara lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El texto nos dice que el último ataque de Satanás será sobre el resto de la descendencia de la mujer. En el original griego, la palabra para hacer referencia a este grupo es loipos y significa literalmente lo que queda o lo que sobra. ¿Cuáles son las características de este remanente? El capítulo 12 de Apocalipsis nos muestra 3 características de ese grupo. Número 1. Surgiría después de los 1260 años de persecución medieval, es decir, después de 1798, mientras la mujer, es decir, la iglesia, se encontraba refugiada en la tierra que representa los Estados Unidos de Norteamérica. Número 2. Juan dice que este remanente guarda los mandamientos de Dios. Esto incluye el 4º mandamiento, el cual está relacionado con la observancia del sábado como día de reposo. Número 3. Tienen el testimonio de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué es el testimonio de Jesús? El libro del Apocalipsis responde a esta interrogante en el capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y el de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús, según este texto, es el espíritu de la profecía, un don que es dado únicamente a las personas que son llamadas al ministerio profético. Esto significa que el remanente final de Dios tendría en su medio a un profeta. ¿Existirá un movimiento que cumpla al pie de la letra con estas características? La respuesta es sí. La Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió en los Estados Unidos de Norteamérica, en la tierra que ayudó a la mujer, después del año de 1798, una vez finalizados los 1260 años de opresión papal.
El movimiento adventista nació a finales de 1844, después de la desilusión milerita, y fue constituido como organización religiosa el 21 de mayo de 1863. Esta iglesia predica la vigencia de todos los mandamientos de la ley de Dios, incluyendo el cuarto, que requiere la observancia del sábado. Esta iglesia tiene el don profético manifestado en el ministerio de Elena de White, quien a lo largo de sus 70 años de servicio recibió por parte de Dios más de 2000 visiones y sueños. Como resultado de estas revelaciones, ella escribió más de 100.000 páginas sobre asuntos diversos, convirtiéndose así en una de las escritoras más prolíficas de la historia norteamericana. Hoy esta iglesia congrega casi a 20 millones de miembros y está presente en más de 200 países del mundo, y sistematizó 28 creencias fundamentales con una férrea base bíblica. Como iglesia, cumplimos con las características del remanente final de Dios. ¡Qué privilegio! Pero también esto significa una gran responsabilidad. Esto no debería de llenarnos de orgullo, sino de humildad, para vivir a la luz de la misión y el hermoso mensaje que Dios como iglesia nos ha dado. A lo largo de toda la historia, Satanás ha estado atacando a la iglesia por medio de persecución y coacción. Estas dos estrategias el diablo las ha utilizado a lo largo de las edades. Al comenzar su ataque final contra el remanente del tiempo del fin, su estrategia cambia de la coerción al engaño. Este giro en la estrategia de Satanás corresponde a la transición del enfoque histórico de Apocalipsis al enfoque escatológico. En los últimos capítulos de este mundo, el diablo utilizará a los poderes políticos y religiosos para emprender su gran obra de engaño. ¿Cuáles son los instrumentos que Satanás usará en su obra de engaño? Juan escribió lo siguiente en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El Apocalipsis muestra que el engaño del tiempo del fin será tan grande y poderoso que hará que la mayoría elija el camino de la destrucción. Los 3 instrumentos que Satanás utilizará en este tiempo para engañar al mundo entero es el dragón, la bestia y el falso profeta. La pregunta es, ¿qué debemos hacer para evitar estos engaños? En primer lugar, debemos de estudiar de manera profunda y sistemática la palabra de Dios, para que el Señor nos pueda llenar abundantemente y sin reproche de su sabiduría. La Biblia es la única salvaguarda para los engaños finales. El conflicto de los siglos, página 579, declara lo siguiente: al pueblo de Dios se le indica que busque en las Escrituras su salvaguarda contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En segundo lugar, debemos de orar, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia y la oración son 2 herramientas importantes si queremos crecer espiritualmente. La Biblia y la oración son 2 herramientas importantes si queremos vencer en el conflicto final. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estamos dedicando para estudiar la palabra de Dios de forma profunda y sistemática? ¿Y cuánto tiempo estamos dedicando para comunicarnos con nuestro Señor a través de la oración? Debes de recordar
que lo único que te dará la victoria en el tiempo del fin es una vida de devoción plena con Cristo. La única forma de poder construir una vida devocional completa e integral es a través de la lectura de las Escrituras y la oración. Apocalipsis capítulo 12 es una vislumbre del gran conflicto. Este capítulo nos relata cómo Dios ha cuidado de su iglesia a lo largo de las edades. No importa cuántos ríos de persecución arroje el diablo contra la iglesia, esta siempre será sustentada y protegida por Dios. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario es la garantía de nuestra victoria y a la vez nos muestra que Satanás es un enemigo derrotado. Que el Señor nos ayude a confiar en sus promesas y alcanzar la victoria en los últimos capítulos de la historia de este mundo, porque el que persevere hasta el final, éste será salvo.